Gracias, hermanos, que el Señor te bendiga. Sí, hermano. Pero aquí lo vamos a recoger, hermano, no se preocupe. Póngase de pie. Hay un canto muy bonito que yo se los quiero enseñar. Y a medida que vamos entonando este canto, presta la guitarra, hermano, por favor. Esta sí trae cordón. Sí, no, aquí traigo una tarjetita. Este canto dice: Dios bendice al dador alegre. Y a medida que lo vamos entonando, puede pasar a depositar su ofrenda. Será un dador alegre si lo bendice. La Biblia lo dice y es verdad. Dios bendice al dador alegre si lo bendice. La Biblia lo dice y es verdad. Dios bendice al dador alegre si lo bendice. La Biblia lo dice y es verdad. Dios bendice al dador alegre si lo bendice. La Biblia lo dice y es verdad. Esa es una gran verdad. Dios bendice al dador alegre. Amén. Así como están de pie, abran su Biblia, por favor, la Epístola Universal de Santiago Apóstol. Amén. Aleluya. Bien, hermanos. Ya lo tienen, capítulo 1, versos del 21, perdón, del 19 al 27. Santiago 1, del 19 al 27. ¿Ya lo tienen? Gloria al Señor. La Epístola Universal de Santiago Apóstol. Amén. Capítulo 1, versos del 19 al 27. Yo lo voy a leer y usted me sigue con su vista. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, todavía más tardo para airarse. ¿Verdad? Así dice la palabra. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, mácula quiere decir mancha, amén. Los americanos le llaman stain, ¿verdad? Así. Sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Bien, hermanos, sí, esta palabra la hemos leído en el nombre del Señor, amén, y vamos a orar pidiéndole al Señor de su gracia, de su sabiduría y que nuestro entendimiento aumente y se fortalezca. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra. De antemano mostramos agradecimiento, Señor, en esta oración, porque sabemos que de ella surge bendición. Padre, como dice tu palabra, la condición perfecta de la profecía, de la palabra profética, Señor, es exhortarnos, es edificarnos y es consolarnos. Tu palabra es completa, Señor, y te damos gracias por ella. Nosotros, Señor, somos incompletos, somos imperfectos, pero en ella, en tu palabra, encontramos perfección. Encontramos, Señor, paz y quietud para nuestras almas, refrigerio y descanso, Señor, para nuestro cuerpo abatido. Sanidad, Señor, cuando nos encontramos atacados por diferentes enfermedades. Confianza, Señor, y seguridad de tu respuesta en la adversidad, en el tiempo de duda, en el tiempo de inseguridad. Ahí, Señor, está tu palabra para darnos certeza, para aumentar nuestra fe. En el nombre de Jesús, gracias, mi Señor. Te ruego que bendigas cada uno de mis hermanos y bendigas mi vida. Que en la exposición de este sermón, de este mensaje, Señor, todos podamos ser bendecidos, enriquecidos, Señor, a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, mis hermanos. Gloria al Señor. Siempre es mi tema favorito, hermanos, al desarrollar sermones, al compartir mensajes. Una cosa es, a ver, todos los niños, con orden, sin correr, sin correr, sin correr, sin correr, sin correr, sin correr, sin correr. Con orden, todos los niños. Van a pasar con la hermana Graciela. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Aleluya. Bien, hermanos. ¿Ya estamos todos acomodaditos? Bien. Te digo que cuando me pongo a estudiar, hermanos, para preparar un sermón, a mí me gustan mucho los temas doctrinales, temas de profundidad, de temas en los que uno se mete y aumenta uno en el conocimiento. Y está bien. Eso es para mí. Pero cuando yo estoy pensando en preparar un sermón para compartir, para dar, para los demás, siempre, por más que le busco, me quedan los temas relacionados a la vida cristiana, es decir, a la vida práctica, a la vida, hermanos, al tema en el que le vamos a sacar un beneficio práctico, amén, en el cual nosotros
veamos realmente, hermano, la realización de la palabra en nuestras vidas. No le estoy diciendo que no se llene de conocimiento. Si puede, si tiene el tiempo, si tiene la dedicación y el hábito, hágalo, estudie, llénense de la palabra, aprenda técnicas de estudio y eso es bueno, todo eso es bueno. Pero lo más importante es que todo lo que usted estudie, todo lo que usted acumule, asegúrese de ponerlo por obra. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Asegúrese de ponerlo por obra. Usted puede tener un 100% de conocimiento, pero si no aplica ni el 1%, ese 100%, ahí se va a quedar. Va a ser potencialmente activo. ¿Qué quiere decir potencialmente activo? Que tiene toda la capacidad para cambiar el mundo, pero mientras usted no mueva un dedo, no va a pasar nada. Toda esa bondad, toda esa gracia, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, toda esa misericordia, ahí va a estar incubado en su mente y en su corazón. Hay hablando de las enfermedades, muchos seres humanos tienen enfermedades y no se dan cuenta de que las tienen. ¿Por qué? Porque están en un estado latente, están en un estado contenido, hasta que se desbordan y empiezan los síntomas. Entonces es cuando uno se da cuenta, ya cuando ya va bien avanzado el asunto, va con el doctor. Bueno, la palabra, hermanos, aunque no es una enfermedad, ¿verdad? Claro que no. Es la solución a todas las enfermedades del mundo, sean morales, espirituales o físicas. De la misma manera, hermanos, si usted la lee, si usted la acumula en su mente y en su corazón, pero si no la pone por obra, todo ese beneficio. Lado contrario con la enfermedad, ¿verdad? Mientras la enfermedad no sale de ese estado latente, no va a devastar ese cuerpo. Así la palabra, hermanos. Si ahí está en ese estado latente, no va a desbordar la bendición que está contenida en ella. Hay que accionar, amén, en la palabra. Hermanos, la Biblia ha sido, es y será. Usted va a decir, no está pecando de soberbia, ¿no? No. La Biblia ha sido, es y será el libro más leído en toda la historia de la humanidad. Hay muchos libros, hay muchos documentos, hay muchos escritos antiguos, pero ninguno como la palabra. Ninguno como la Biblia. ¿Por qué digo que ha sido? Porque la historia lo confirma. ¿Por qué digo que es? Porque en la actualidad la palabra, hermanos, ha sido difundida por todos los medios, en todas las maneras. Tanto así que en la era moderna, el primer libro, que había muchos en su tiempo, pero el primer libro que pasó por la maquila de una imprenta fue la Biblia. Cuando aquel hombre, Juan Gutenberg, inventó la imprenta, le digo, había muchos libros en ese tiempo, ya escritos, pero solamente la palabra fue elegido para que fuera el primero en ser impreso. ¿Por qué digo que será? Porque la palabra de Dios dice que Él añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Y el que vaya a ser salvo, por consecuencia natural y sobrenatural, va a estar apegado a este libro. O sea que el Señor tiene asegurados sus lectores a partir de aquí hasta que Él venga. Y no solamente, hermanos, las personas simpatizantes o afines a este libro van a estar apegadas a su lectura. También, hermanos,
El grupo de enfrente, la oposición, la gente que no quiera sujetarse a la palabra, va a leer la palabra, la va a conocer, la va a escudriñar para buscarle fallos, para buscarle errores, para tener argumentos para contrarrestar la palabra. Por eso le digo que la Biblia tiene asegurado su primer lugar en cuestión de lectura en el mundo. Sea para bien o sea para mal, sea para salvación o sea para perdición, el hombre va a conocer, como ha conocido y está conociendo, la palabra de Dios. La lectura de la Biblia, hermanos, la lectura ha sido, o la exhaustiva lectura, el que haya sido leída tanto, la palabra no ha cumplido, o no se ha cumplido el propósito de la Biblia, hermanos. Al menos no a cabalidad. El propósito de la Biblia, el propósito de la palabra escrita de Dios, es que el hombre conozca a Dios como un Dios personal, un Dios amoroso, un Dios que perdona, un Dios de oportunidades, un Dios de misericordia. Ese es el propósito de la Biblia. Y no se ha cumplido a cabalidad, no, hermanos, porque la Biblia tenga problemas. No. Los problemas los tenemos nosotros. La Biblia aquí está. Pero si yo me acerco con una mala actitud, o quizá no tan mala, pero sí errónea, el propósito limpio y puro de la palabra no se va a realizar en mi vida. Es entonces, hermanos, que la misma Biblia me muestra el camino para no cometer errores. Hay un pasaje en Hebreos que dice que hagamos sendas derechas para nuestros pies. Dice, para que lo cojo, pacheco, de nosotros, dice, no se salga del camino. Las personas que son chuequitas, que tienen defecto en sus pies, les cuesta trabajo mantener una trayectoria recta. Y en su cerebro, hermano, se transforma de tal manera, inclusive hasta cambia de forma. Esto está comprobado científicamente. Cambia de tamaño, ya sea que se aumenta o se reduce, porque el área que se encarga del equilibrio sufre transformaciones. Y para que el cuerpo mantenga la vertical, ¿verdad? Para que el cuerpo mantenga la trayectoria, esa área trabaja en una intensidad mayor a la que las otras áreas del cuerpo, del cerebro trabajan. Y fíjense, la palabra dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Y no solamente eso, dice, sino que sea sanado. Miren lo que hace la palabra, hermanos, por aquellos que se sujetan en obediencia a su lectura. Que si acaso hay algo equivocado en mi corazón, si acaso hay algo erróneo, si acaso hay algo mal acomodado en nosotros, la misma palabra lo corrige. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque aun y cuando yo vaya malintencionado, Dios se ha previsto de esta anomalía, de esta imperfección en el hombre. Dios, que es sabio y conoce las intenciones del corazón, conoce nuestra vida, conoce nuestro ser. Él se ha preparado, hermanos. Desde antes de que existiera pecado, Él ya había dado el remedio. Desde antes de que estuviera la gripa, ya había mandado la medicina, ¿verdad? Desde antes de que hubiera ofensa, Él ya había provisto el perdón. Gloria a Dios por ello. Así, hermanos, como Dios sabía que iba a haber hombres errados,
en cuanto a su intención de leer y de interpretar la Biblia. Dios se previno y nos dio, hermanos, bueno, yo lo titulé así, la ley de las 4A. Nos dio una ley para poder entender la palabra, para poder comprenderla, para poder quitar cualquier margen de error cuando tratáramos de entenderla. La misma Biblia, hermanos, nos aparta del error. Yo le doy gracias a Dios por doctores como el doctor Santiago. ¿No lo conocen ustedes? Es el que estamos leyendo. Ahorita, me acuerdo de una ocasión, una vez hablaba yo por teléfono yo tenía que hacer una confirmación de una entrega. Yo trabajaba en una distribuidora y yo dije, oiga, ¿se encuentra el hermano fulano? Y luego dijo, ¿quién? Le dije, el hermano fulano. Y dijo, el apóstol fulano. Mira, yo no sé si es apóstol o no, me conformo con que sea cristiano. Le digo, pero ¿está el hermano o no está? ¿Para qué lo quieres? Y le dije, es que necesito que él me confirme si puedo mandar este envío. No, ahorita no está, hay personas como tú no va a atender. Bueno, tú no le mando nada, ¿verdad? Él es el del interés. ¿A qué voy, hermanos? A que hay gente que te pone primero un título, ¿verdad? Y si no se le pone el título de abogado, de licenciado, ¿verdad? No se presenta o se sienten humillados. Y hay gente, hermanos, que aunque no pretenda ser lo que es, uno lo reconoce. Y yo le doy gracias a Dios por el doctor Santiago. Es uno de los mejores psicólogos que puede haber o que pudo haber existido. Y déjenme le digo una cosa, hermanos, sus terapias están vigentes hasta el día de hoy. Sus terapias son efectivas hasta el día de hoy, claro, si las aplicamos. Es como el mejor jabón del mundo, hermanos. ¿Por qué hay tanto mugroso en el mundo? ¿Por qué hay tanto cochambroso y tanto costroso y tanto con el pelo grasiento? Pues porque no se bañan. Pero nomás que se echan el jabón del maestro limpio, ¿verdad? Y quedan limpiecitos. Claro, porque se aplicó el jabón. Amén. Así, por esa misma razón hay tanto pecado en el mundo. Por esa misma razón hay tanto perdido en el mundo. Por esa razón hay tanta corrupción en el mundo. Por esa razón hay tanta prostitución y pecado y drogadicción en el mundo. Porque no se aplica la palabra de Dios. La saben, la conocen, la han oído, pero no la aplican a su vida. Amén. Solo así, hermanos, cuando la apliquen a su vida, van a sentir en una experiencia propia los beneficios de la palabra. Hermanos, para comprender la palabra, el apóstol Santiago provee la ley de las 4A. Usted me dice, ya hermano, ya díganos, ya no traigo mucho, ¿verdad? Hace mucho misterio ahorita. Para comprender la palabra, hermanos, todo está en la actitud con la que usted se presenta ante la palabra. Mire, el idioma griego, el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, yo no sé nada de griego. Yo nomás sé que lo hablan los de Grecia, ¿verdad? Pero hasta ahí. Pero ahí estudiando un poquito, aprendí, hermanos, que la palabra comprender o la palabra entender, ¿verdad?, tienen raíces similares. Y hay dos palabras en las que se resume su significado. La primera de ellas es lámbano. Lámbano quiere decir coger, quiere decir asir, quiere decir sujetar, ¿sí?, y transportar, ¿verdad?, llevar, porque lo lleva cogido de una mano, lo lleva asido, lo lleva agarrado, ¿verdad? Y como cuando uno toma cualquier cosa. A veces nosotros queremos entender la Biblia, hermanos, con este principio, con esta raíz lámbano o lámbano. Agarramos la Biblia como un amuleto. La tenemos como un objeto sagrado, ¿verdad? Y
y casi así intocable. No sé si le ha tocado ver en algunos hogares, ¿verdad? Está en el recibidor de la casa, ¿verdad? Está una mesita así media, con decorado así Luis XV, ¿verdad? Media colonial y con cortinitas, y luego está una Biblia así, ¿verdad? Abierta, en el Salmo 91, en el 23 o en el 100, qué sé yo. Son lecturas muy hermosas, ¿verdad? Pero que ahí están. Pero si usted mira la vida de las personas, ¿verdad? Los dueños de esa casa, no le ven Salmo 91 por ningún lado, no le ven Salmo 23 ni por atrás se lo ven. ¿Por qué? Porque están tomando la Biblia, quieren entenderla, la no. Quieren solamente tenerla como un amuleto, quieren tenerla como el crucifijo ese que espanta a los vampiros, ¿verdad? Se lo enseñan, ¡ay! Le hace el vampiro así. No es así que la palabra va a ser entendida. No es así que la palabra va a echar raíces y va a germinar en el corazón del hombre. No es esa manera de lambanó, no es esa manera de cogerla, no es esa manera de asirla, no es esa manera de cargarla y llevarla para cualquier parte. Se tiene que vivir. Amén. Se tiene que llevar a la práctica. Tiene que ser una realidad en nuestra vida. Se tiene que aceptar desde adentro del corazón para que los beneficios eternos surtan efecto en nuestra vida. La segunda palabra, hermanos, para que pueda definir la palabra comprender, es la palabra de comá. La palabra de comá implica una acción desde adentro. Implica una acción más íntima, implica una acción pensada, razonada y aceptada. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, de comá. Es como cuando un vendedor llega a su casa. Oh, sí, mira, te estaba esperando. Y lo lleva hasta un lugar íntimo de su casa, como es la sala, así como no, mira, y le da un cafecito. No es así. Usted no hace eso con un vendedor que toca la puerta de su casa, ¿verdad que no? Es un extraño. Pero a diferencia, si llega un hermano de la iglesia, oh, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Y si le quiere pegar al americano, ¿verdad? You're welcome. Camarín, ¿verdad? Lo invita y lo pasa. Y no solamente el cafecito, se lo acompaña ahí, un cafecito cargado, ¿verdad? ¿Sabe usted cómo es el cafecito cargado? Con pan, exactamente, ¿verdad? Y si ya el hermano es ya más conchudo, más así, más cargadito, ¿verdad? Pues ya ve que no se va y pues oye, no se conformó con el café, pero como es un ser querido, usted le hace un guisito por ahí, ¿verdad? Lo que está haciendo es de comar. Lo está invitando, lo está recibiendo, lo está aceptando y no tiene ningún problema en que él pase un buen tiempo en sus aposentos. La palabra, hermanos, para entenderla, tenemos que ir con una actitud así de comar. Tenemos que darle la bienvenida. Tenemos que recibirla desde adentro con una actitud sencilla, noble, pero abierta. Yo he visitado, hermanos, algunos de ustedes y me he dado cuenta que me han recibido así, como con una actitud de comar. Me han dado la bienvenida. Yo me siento a gusto en sus hogares. A menos de que sean muy buenos actores, yo siento esa acogida, esa bienvenida sincera. Así hay que recibir la palabra. De una manera franca. Hermanos, para entender la Biblia, debemos sujetarnos a la ley de las 4A. Y el doctor Santiago la da en su carta universal de los capítulo 1, versos del 19 al 27. La primera de ellas, hermanos, para entender la Biblia, debemos tener un corazón
arrepentido. Los propósitos de la Biblia son eternos. Los propósitos de la Biblia son prácticos. Los propósitos de la Biblia son para la iglesia de Jesucristo. Fíjense lo que les estoy diciendo. Hermanos, ¿son para todo el mundo? Sí. Sí son para todo el mundo. Pero no todo el mundo los aplica en su vida. ¿Por qué razón? Precisamente porque no cumplen con la primera ley, ¿verdad? O con la primera parte de la ley de las 4A. Fíjense, vámonos por partes. Dice la palabra en el verso 19, pero esto, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Aquí va la primera. Para entender la palabra de Dios, debemos tener un corazón arrepentido. Cualquiera puede leer la Biblia, cualquiera lee la Biblia. Pero no en todos, no en cualquiera surte el efecto por el cual fue escrita la palabra. No en todos la Biblia provoca la misma reacción. ¿Cómo está eso? Es el mismo libro. Todo el mundo tenemos la misma Biblia. ¿Por qué no en todos provoca lo mismo? Porque no todos van con la misma actitud. No todos están en la misma condición. No todos llevan la misma intención a la hora de leer la palabra. Para entender la Biblia debemos tener un corazón arrepentido. Mire, dice el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios sabía, hermanos, la condición del hombre. Y por eso mismo, la principal labor del Espíritu es convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y ese convencimiento, hermanos, provoca en aquel, ¿verdad?, que llega a la conciencia de necesitar el perdón de Dios, a solicitarlo. Señor, si es cierto, soy pecador. Señor, si es cierto, mi pecado te ha ofendido. Señor, si es cierto, mi condición de pecador me aparta de ti. Ahora que sé mi condición, te pido que me perdones. Y de una manera humilde, hermanos, de una manera sencilla, derrama su alma en esa petición de perdón. Y es así cuando Dios le ofrece el perdón de sus pecados, pero previamente teniendo un corazón arrepentido. Miren, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Yo me he arrepentido más ahora que soy cristiano que cuando me arrepentí la primera vez. Sí, me he arrepentido más veces ahora que tengo conocimiento de la palabra. Yo se los confieso, eso quiere decir que constantemente estoy necesitando de la misericordia de Dios. Eso quiere decir que no soy perfecto. Eso quiere decir que no he alcanzado, hermanos, el grado máximo de perfección que solamente es revelado en Cristo. Pero a eso vamos. Dice la palabra en Efesios 4:2, hasta que lleguemos a la plenitud, a la fe, a la estatura de un varón perfecto, que solamente es Cristo. Hasta entonces, pero mientras tanto, yo le digo una cosa, yo no sé usted, pero yo me he arrepentido más veces, ahora que soy cristiano, que cuando me arrepentí aquella vez y caí en conciencia de mis pecados. Caí en la conciencia de que mi pecado me apartaba de Dios. El conocer la santidad de Dios, hermanos, ha provocado en mí ese anhelo, ese deseo, esa acción de arrepentirme cada vez que sé que estoy obrando mal. Entonces, para entender la palabra, debemos tener un corazón arrepentido. Hermanos, el perdón es inmediato.
Cuando Dios perdona, perdona inmediatamente. Nosotros, hermanos, perdonamos de una manera gradual, hasta que no vea, ¿verdad? Que cambiaste de actitud. Hasta entonces vas a ver mi gracia. Ah, no, primero me tienes que cumplir así, 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 si no, olvídate. Y nosotros condicionamos. Nosotros hacemos del perdón una montaña inescalable. Nosotros ponemos varias pruebas, varios puntos difíciles de llegada para poder otorgar el perdón al Señor. No. Él nos perdona inmediatamente. Inmediatamente. Inmediatamente el Señor nos provee de la vida eterna. En la gracia que Dios ofrece va incluido todo el paquete, empezando por el perdón. Y lo hace de manera inmediata. Ay, hermanos. Pero debido a nuestra incapacidad para comprender a Dios, porque no somos recipientes, hermanos, suficientes. Nuestra capacidad no es tan vasta como para comprender a Dios. Pero Dios en su misericordia, hermanos, nos sigue revelando su gracia. E inmediatamente después del arrepentimiento viene la regeneración. Quedan residuos, hermanos, en nuestra vida. Seguimos batallando en este cuerpo. Seguimos luchando con las tentaciones mismas en las cuales caíamos el día de ayer cuando no había recibido a Cristo. Y ahora que he recibido a Cristo, sigo batallando con las mismas pruebas, con las mismas luchas. O quizá vendrán algunas otras que yo ni siquiera consideraba como tentaciones. Pero ahora el conocimiento de la palabra de Dios me ha hecho entender que la práctica de esas cosas me mantiene en pecado. Entonces, pasando a través del arrepentimiento, viene la regeneración. Mire, yo voy a pedir que me ayude a leer. Carlita, por favor, pon aquí Marcos 8:22. Marcos 8:22. Lo voy a ilustrar, hermanos, con este pasaje para entender cómo el perdón es inmediato. El milagro de la salvación es inmediato, pero la regeneración, es decir, el cambio, la transformación, viene de manera gradual. Dice la palabra, Marcos capítulo 8, verso 22, dice, vino luego a Betsaida, la ciudad de Pedro, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Y miren lo que hizo Jesús, hermanos. A veces nosotros cuestionamos tanto lo que Dios hace, porque así, y porque así, y porque tiene que ser así. Ah, no, yo quisiera mejor así. No, pero si le hiciéramos así, yo pienso que está, qué cosa tan fea. Oiga, y ahí estamos, dándole vuelta, cuestionando lo que Dios hace. Miren lo que hizo Jesús. ¿Qué haría usted, hermano, si le escupiera en la cara? ¿Qué haría usted si le escupiera en la cara? Pregunto. ¿Ah? ¿Verdad? Es la primera reacción. Bueno, yo primero me limpiaba el garrajo, ¿verdad? Y luego después. Esa es la reacción natural. Usted es más violento que yo, usted luego tira la cachetada. ¿Se fija? Mire lo que hizo Jesús. Mire lo que hizo Jesús. Sacó al cieguito fuera de la aldea. Y uno va a decir, va a orar, va a hacer un culto en honor del cieguito. No, le escupió la cara. Qué cosa tan asquerosa, ¿no? Pero mire, hermano, yo he conocido a Dios de una manera que yo no lo cuestiono. Él sabe su cuento conmigo. Él sabe cómo me trata, Él sabe cómo me hace. Yo tranquilito. Que me corrieron del trabajo. Bueno, Señor, pues tú sabrás. Que me traigo un dolor aquí en la vida. ¿Dónde lo tenemos? Bueno, donde lo tengamos, aquí lo traigo. Dios sabe lo que hace conmigo. Yo lo único que tengo que hacer es apegarme a sus promesas. Pero mire, estamos hablando de la progresión. Estamos hablando del avance, ¿verdad? El amor de Dios es inmediato. La misericordia de Dios es inmediata. El perdón de Dios es inmediato. Pero la regeneración, el cambio, viene gradual.
¿Por qué? Porque Dios quiere retardar, o quiere hacerse el misterioso, o quiere hacerse el importante. No, Él ya no es importante. Lo que pasa es que nuestra cabecita, hermanos, no entiende. No puede procesar con tal velocidad la grandeza, el amor, la misericordia, el perdón y el cambio que Dios provee a la humanidad. No podemos, hermanos, no a tal rapidez, no a tal velocidad. Las computadoras las están haciendo cada vez más veloces. Es más, les comparto algo. Hicieron una neurona sintética. Esa neurona es capaz de hacerle recordar a la computadora todo lo que ha pasado por sus archivos, aun y cuando usted los borre, por sí sola. Aun y cuando usted le desenchufe el cable, va a funcionar como una neurona humana. Nada más échese ese trompo al muñeco, como decimos nosotros. ¿Hasta dónde está llegando la ciencia? Bueno, el asunto es, ¿verdad?, que la regeneración viene de forma gradual. Es por eso que nosotros vemos a los hermanitos, ¿verdad?, a los aleluyas. Oye, pues aquí eran bien borrachales, pero míralo ahora. Oye, mira la mujer de aquel, antes la trae con los ojos de cotorra, así, todo morado. Ahora mira el lugar que le da, la atención que le da. Mira, los hijos los traían todos descalzos, ahora ya los trae con zapatillas. Porque va a cambiar, porque va a evolucionar, porque la palabra está haciendo medio en su corazón, porque se arrepintió, porque llegó a tener conciencia de que su pecado lo apartaba de Dios y se arrepintió. Comprendió, hermanos, que su situación lo alejaba de Dios y se arrepintió. Entendió la palabra y se arrepintió. Bien, entonces, hermanos, dice la palabra, dice, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Acuérdense que era ciego, no era tuerto, no era alguien que tenía la visión borrosa, era un ciego, y un ciego no ve. Eso es lo que ustedes y yo entendemos lo mismo por un ciego. Cuando dicen que ahí viene un cieguito, no ve. Es lo que yo entiendo por la palabra ciego. Aquí dice que era ciego y entiendo que no veía. Y fíjense lo que le pregunta Jesús después de escupirlo. ¿Miras algo? Mire, el cieguito este no fue como usted y como yo, ni se limpió ni le pegó a Jesús. Él dijo, sí veo. Sí veo. Veo a los hombres. Pero ¿cómo los veía? ¿Ya los veía en su figura normal? No. Dice la palabra que él confesó que los veía como sombras, como algo borrascoso, como algo todavía sin tener definición, sin tener enfoque, como árboles. Es decir, veía el puro bulto ahí. Yo no sé, yo nunca he usado lentes, pero los que usan lentes cuando se los quitan, luego se les ven sus ojitos que batallan para enfocar. No sé qué pasa en ese momento, pero me imagino que no ven las cosas como debe ser. A este hombre le pasó lo mismo, era ciego. Jesús le escupió a la cara y le pregunta, ¿ves algo? Y dijo, sí veo a los hombres como árboles. Y luego después, hermanos, la acción de Dios o de Jesús no paró allí. No lo dejó así con la vista toda borrosa. Jesús empezó el proceso. Y déjeme le digo una cosa, le siguió hasta terminarlo. Jesús lo perdonó a usted, pero no lo va a dejar así. Jesús va a seguir en compañía suya hasta perfeccionar su carácter, hasta cambiar su temperamento, hasta transformar su personalidad, de tal manera que la gente ya hasta lo desconozca y se admire y glorifique a Dios por la transformación que Dios ha realizado en su vida. Pero empieza con el arrepentimiento. Sigue diciendo, dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio, fíjese bien, ya pudo enfocar a la distancia. ¿Sabe usted, hermano?
Cuando usted sienta la vista bien cansada, muchos de lo que hacemos es que cerramos los ojos. Error. Cuando usted sienta pesadez en sus ojos y quiere descansar sus ojitos, a ver, háganme ojitos. Si usted los quiere descansar, no se los talle, porque está haciendo que está presionando. La presión sanguínea del ojo es diferente a la del cuerpo. Está moviendo de una manera ruda, brusca, y provoca todavía más irritación en el ojo. Cuando usted quiere descansar sus ojitos y quiera establecer bien su mirada, abre la ventana de su casa, o si está en un campo abierto, mírese a lo lejos, tire la vista hacia lo lejos, lo más lejos que pueda ver. El ojo, hermano, yo no sé qué pasa, pero el ojo se relaja, la presión sanguínea en el ojo se normaliza. El nervio óptico descansa. No soy doctor y ya le pasé un tip. Entonces, Jesús, hermanos, perfeccionó la obra en él. Fue de manera gradual. Entonces, dice la Escritura, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Pero ya después de haberlo sanado, y vimos que fue de manera gradual. Amén. Para entender la Biblia, hermanos, debemos de tener un corazón abierto. Debemos de tener un corazón abierto. Mire, sigue diciendo Santiago. Vámonos a Santiago, el doctor Santiago. Mire, después de haber desechado toda malicia, es decir, después de habernos arrepentido y seguimos en el estudio de la palabra, seguimos en la lectura de la palabra, hay que hacerlo con un corazón abierto. Es la segunda A en la ley de las 4 A's. Con un corazón abierto. Fíjese lo que dice aquí la palabra, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Miren, hermano, nosotros vivimos en Texas. Texas, ¿verdad?, se jacta de ser el país de la conquista del oeste, ¿verdad? Aunque estamos en el centro, ¿verdad? Pero siempre cuando vemos una película, ¿verdad?, de vaqueros, nos imaginamos que están en Texas. ¿Quién sabe por qué, verdad? Pero hay una leyenda, ¿verdad?, de los colonizadores del oeste que dice que la conquista del oeste no se pudo realizar a menos que fuera sobre los lomos de un caballo. Así decían, ¿verdad?, los pioneros del viejo oeste. ¿A qué voy con esto? La palabra dice que recibamos la palabra con mansedumbre, es decir, con una actitud abierta. Cuando alguien, hermanos, desconfía de alguien o de otra persona, ¿qué es lo que hace? Hermano, estás hablando, mira de arriba abajo, oye, ¿cómo ves esto? Y está pensando, ¿verdad?, en qué está pensando la otra persona. No está pensando en lo que le está diciendo, no, le está pensando en intención de traer y ya está estudiando. No tiene una actitud abierta. No es franco con la persona con la que está platicando. ¿Por qué? Porque no hay apertura en su corazón, no lo recibe. Hay rechazo. Es más, mire, esto dicen los psicólogos, ¿verdad?, que el cuerpo tiene su propio lenguaje. Cuando alguien no recibe así plenamente a otra persona, está tenso, el cuerpo está tenso, no está en posición de ataque, pero o está con los brazos cruzados, o está moviendo los ojos, o nomás está así, ¿verdad?, viendo, haciendo cualquier otro movimiento. El cuerpo está demostrando que no tiene esa apertura con esa persona. Si queremos comprender la palabra, a veces vamos así como espinados, a ver qué me va a decir la Biblia, ¿verdad? Pues así andaremos, ¿verdad? Así andaremos de cargados, ¿verdad? Así andarán nuestras obras, así andarán nuestros hechos para tenerle miedo a la palabra. No, la Biblia dice, para comprenderla tienes que tener una actitud mansa. Yo le voy a decir una cosa, este libro nos hará cualquier cosa menos humano.
Usted va a decir, hermano, ahí dice que el infierno. No, el infierno se lo gana usted solo. La Biblia no le da el infierno. La Biblia nomás le informa. Usted lo agarra como usted quiere. Así como si usted quiere agarrar la gloria, agárrenla, que está de oferta ahorita. Con una actitud noble. Dice, recibir la palabra con mansedumbre. Es decir, con un corazón abierto. Abierto. Amén. Un corazón, hermanos, franco. El tener una actitud mansa, hermanos, es demostrar que nos dejamos enseñar. Y ahorita le hablaba de la cultura tejana, de la cultura del viejo oeste, hermano. Para conquistar, hermanos, tuvieron que hacerlo así, sobre el lomo de un caballo. Pero no pudieron hacerlo sobre un caballo salvaje. Tanto admiran, ¿verdad?, la actitud de esos animalitos, que hasta han hecho una marca de un carro, un modelo hermoso, el símbolo de fuerza, de movimiento arrollador, ¿verdad? Pero yo le digo una cosa, le voy a decir para los que son buenos que me gustan. Para nada. Para nada. ¿A qué me refiero? Estoy hablando de los caballitos, de los animalitos. Sobre esos caballos que no se podían montar, indómitos, no podían tirar carretas, no podían transportar a nadie. Cualquier jinete que se les subiera, pensaban en el luchadero, ¿verdad? Y tumbaban al jinete. No eran buenos para nada esos caballos. Así vamos a leer la Biblia muchos de nosotros, ¿verdad? Como unos mustangs, indómitos. A mí la Biblia no me va a decir cómo comportarme. No me va a aprovechar, no llevo un corazón abierto. Dice la palabra, recíbela con mansedumbre. Recíbela con un corazón abierto. Solamente, hermanos, cuando se doma el caballo es cuando se le puede sacar provecho al animalito. Conocí un hombre, él era cristiano, se llama Isaías, espero que todavía viva y espero que se haya reconciliado con el Señor. Su papá era domador de caballos y él tenía una técnica muy, muy eficaz. Había una laguna en el ejido donde yo estaba pastoreando en Zacatecas y él decía que esa laguna era muy traicionera. ¿Sabe Dios por qué? Eran sus aguas peligrosas, no sé. Pero este hombre, cada que llevaba un caballo, o que le llevaban un caballo para domarlo, él lo metía en la laguna y ahí se le montaba. Ahí para donde lo tumbaba, para ningún lado. Si lo tumbaba, pues él estaba en el agua. Hasta que el caballo salía bien cansado, hermanos. Cuando ya el caballo había echado todo el bote, ahora sí ya lo sacaba, sin silla de montar y sin rienda, sin frenos. Y el caballo bien mansito. Pero porque se metió a las profundidades de la laguna. Nosotros así somos, hermanos. La Biblia es un inmenso mar. Métase y se va a domar. Dios lo asegura. Pero si apenas nos mojamos tantito y queremos ver la Biblia así de lejecitos, nunca va a pasar nada. Va a seguir siendo un monstruo, indómito, brioso, fuerte, violento, pero nunca va a disfrutar de las bondades que están aquí escritas en la palabra, porque no tiene un corazón abierto. Entonces, hermanos, la tercera, ¿verdad?, para poder nosotros entender la palabra, es la que hay que tener un corazón en el cual podamos aplicar la palabra. Nosotros podemos leer la palabra, hermanos, y tomarla como un libro de biología, como un libro de cultura, como un libro de historia, y todo va a quedar ahí, simplemente como una buena fuente de conocimiento. Pero seguimos en la misma condición. Nunca va a recibir el beneficio que la palabra quiere darle. Si usted no aplica lo que oye, se engaña a sí mismo. Ay, hermano, ¿cómo es? No, reclámele a la palabra, así lo dice la palabra. Vamos a ver qué nos dice el verso 22. Dice, pero sed hacedores, es decir, aplica la palabra en tu vida. Porque si solamente, dice, eres un hacedor, si solamente eres un oidor, dice, te engañas
a ti mismo, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Hermanos, leer la Biblia nos va a dar un conocimiento de Dios. Pero obedecer la Biblia nos va a llevar a conocer a Dios. No es lo mismo. Fíjese bien lo que le dije. Hay una palabrita que hace la diferencia. Leer la Biblia nos va a dar el conocimiento de Dios, pero obedecerla nos va a llevar a conocer a Dios. Es por ejemplo como usted, hermano. Usted conmigo. Si usted se conforma con lo que la gente dice de mí, ¿verdad? Pues usted se va a quedar con la idea de que soy bien buena gente, ¿verdad? Que soy buen mozo, que soy bien agradable, bien amigable, ¿verdad? Pero si usted se junta conmigo, usted se va a dar cuenta que la gente tiene razón. No, aplique esto que le dije, lo dije en son de broma, usted sabe. Aplique esto a la palabra. Aplique esto a Jesucristo. Si usted se conforma nada más con lo que lee, oh, Cristo, un gran maestro, un gran iluminado. Pero si usted aplica la palabra de Jesucristo, usted lo va a conocer como el Rey de Reyes, como el Señor de su corazón, como el Dios que lo ama, que lo perdona, que lo sana, que le provee cuando usted necesita, que lo sana, cuando usted se está muriendo de dolor, usted lo va a conocer como un Dios personal, va a ser real en su vida. Cuando no solamente se conforme a leer, sino que aplique la palabra de Dios en su vida. Cuando se decida a cristalizar las frases escritas en los hechos que usted lleve a cabo todos los días de su vida, entonces va a tener el beneficio, hermanos. Amén. Que la palabra o el propósito de la palabra, que es salvar su alma. Dice Juan 14:21, el que me ama, lo dice, el que me ama, lo predica, el que me ama, lo habla. No, dice el que me ama, pone en práctica mis palabras. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y mire, hermano, ¿cuáles son las consecuencias de amar a Jesús? Mire, uno dice, le voy a dar mi vida a Dios. No le ganamos a Dios a dar, hermanos. Él es el dador por excelencia. Está en la naturaleza de Dios el dar y el dar. Si nosotros damos es solamente una pequeña parte, hermanos, en la que imitamos la naturaleza de Dios. Si nosotros le damos a Dios nuestra vida, solamente estamos devolviéndole a Dios de una manera o respondiéndole a Dios en pequeña escala. La actitud perfecta de Dios, que es dar y dar. Si usted le da a Dios su vida, hermanos, en obediencia, aplicando la palabra de Dios en su vida, dice la palabra, dice, mi Padre le amará. ¿Por qué? Ahorita la van a ver que decir, me siento vacía, me siento seca. ¿Por qué? Porque vienen esas etapas a nuestra vida, hermanos. Porque debemos de mantener nuestra comunión de manera activa. Debemos de mantenernos enchufados siempre, ¿verdad? A la red de gracia, a la fuente de bendición. Debemos de estar siempre aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. Yo siento a Dios como que ya no está conmigo. Una vez, en una ocasión, le dijeron al general, estaba el general Custer en una batalla con los indios. Y según dicen, ¿verdad? El general Custer fue un soldado sanguinario, sin misericordia. Después de que tenían los prisioneros, a los apaches, los sioux, con los que se ha peleado, dice que después de tener los prisioneros y ya indefensos, los masacraba, era algo horrible. Por eso los indios en la última batalla, que por cierto la perdieron, no le tuvieron misericordia. Dice un escrito por ahí, una anécdota, que vio toda la mancha de indios, ¿verdad? Y el general Costa los estaba viendo con un miralejos,
y decía, oh, son muchos, pero Dios esté con nosotros. Y le dice el otro, el ayudante de él, el segundo hermano, le dice, oh, téngalo por seguro, mi general Coster, que Dios está con nosotros. La duda es si nosotros estamos con Dios. Dice la palabra, el que me ama, guarda mis mandamientos. No solamente los pregona, aplica en su vida. Aplica en su vida la palabra. Oiga, qué bonito es esto, hermano, la ley de las 4A, ¿verdad que sí? Pero nos falta uno. Miren, dice el verso 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, ya la oí, ya la leí, pero no la vive. Dice, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, ponga atención en esta palabra, es la última de las áreas. El que mira atentamente, para entender la palabra, debemos de tener un corazón atento. Y esta palabra, hermanos, en griego hace referencia que hacemos uso de la memoria, que aplicamos nuestra capacidad, hermanos, de registrar, de recordar y en cierta manera de revivir. Y digo en cierta manera porque no podemos vivir a cabalidad el momento que vivimos. Dice, en cierta manera, así dice la definición de memoria, revivir alguna experiencia del pasado. Eso es la definición de memoria. La capacidad de los seres humanos de registrar, ¿sí?, almacenar y de reproducir en cierta manera determinada información. En otras palabras, hermanos, cuando leemos la palabra tenemos que ir con aquella actitud de retener. La palabra dice que si somos oidores, si somos lectores de la palabra, pero no la retenemos, no ponemos atención a lo que la palabra dice, es como un hombre que se mira en un espejo. Oh, y como al finalito Paco Stanley, ¿verdad? Dice, qué bonito estoy, ¿verdad? Así. Y deja el espejo. Y se va, y trafica, y mueve, y tumba, y edifica de nuevo, y hace, compra y vende. Y de repente se le olvida cómo era. Porque no puso atención. Pero para eso está el espejo. Para que vaya otra vez. Sigo siendo el mismo. Otra vez, ¿verdad? Miren, hermanos, yo les voy a decir una cosa. El espejo indudablemente dice la verdad. No hay espejo que miente. Porque se enojan, hermanos. Recurre el espejo, ¿a mí qué? Sí, el espejo dice lo que somos. Todas las imperfecciones de nuestra cara. Pero yo tengo muchas. El espejo me lo va a decir. Y les voy a decir como decía mi abuelito, yo ni volviéndome a matar me compongo, ¿verdad? Pero, oiga, así me hizo el Señor. Un espejo no miente. Les voy a contar una anécdota. Una vez una señora entró en una carnicería, ¿verdad? Ahí andaba escogiendo. Y el carnicero, el hombre que estaba atendiendo ahí, vio un espejo atrás de su despacho. La señora llega a donde está la vitrina de la carne. Le dice, ¿cómo me da esa cabeza de marrano que está ahí? Bueno, no, eso es un espejo, señora. No es... El espejo muestra lo que somos, hermanos. Cuando usted ve la palabra nos va a decir carnal. No carnal de hermano, no, carnal de que somos carnales, hermanos. De que estamos sobrando en la carne. La palabra nos dice falto de devoción. Leemos la palabra y la palabra nos está leyendo a nosotros. Va a reflejar lo que somos, porque eso es la palabra. La palabra es un espejo que muestra nuestra imagen tal y cual es. A veces que leemos la palabra, hermanos, y en vez de terminar con una paz, acabamos enojados. Sí. Leemos la palabra y acabamos como si nos fueran persiguiendo. Porque eso es la palabra. La palabra es un espejo que muestra lo que somos.
Pero dice la palabra, cuando lean la palabra, léela atentamente, para que la advertencia que te hace la palabra te haga cambiar de actitud. Provoque en ti un cambio, un giro en tu manera de actuar. Dice el Señor, dice, pero si tú eres oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera su rostro natural en un espejo. Porque él se considera a sí mismo y va y luego olvida cómo era. Pero el que cumple atentamente, hermanos, con la ley de las 4A, lee la Biblia con atención. Yo le voy a decir una cosa. Hay dos maneras. Cuando el diablo quiere hacernos pecar, hermanos, o una de dos. O se viene por el sacatito o se pone el tenis. Pero cuida diligentemente sus pasos. Podemos caer una vez. No le estoy dando permiso. A lo que me estoy refiriendo es a que existe la posibilidad de que caigamos. Que hicimos esto, que cometimos este error, que fallamos en esto, que hicimos este pecado. Estamos en el proceso. Le digo, no le estoy dando permiso, yo no estoy para dar permiso a nadie. Pero se puede dar el caso de que caigamos, de que pequemos, de que sucumbamos ante la tentación. Oiga, pero que otra vez es lo mismo, eso ya nos gustó, ¿verdad? Eso ya no es que el diablo. Pero le digo, el enemigo, para que no escuchemos sus pisadas, o se viene por el secreto y se pone el tenis. No quiere que lo escuche. Pero usted, que ya conoce la palabra, usted va a distinguir, espérate también, la vez pasada, así caí. La vez pasada, así empecé a decaer. Mi espíritu, empecé a dejar de ir a la iglesia. Y luego me conformaba con ver las predicaciones en la tele. No es malo, ¿verdad? Pero no canjeé eso por asistir a la congregación. No es lo mismo. Y usted puede, hermanos, distinguir. Nosotros tenemos la capacidad para registrar, amén, cada acontecimiento de nuestra vida. Igualito así fue la vez en que me fui para abajo espiritualmente. Tenemos memoria. Por eso dice la palabra, no solamente te conformes con leer la palabra, reténla. Proverbios, todo el libro de Proverbios, hermanos, está plagado de esta exhortación. Dice, cuando tú tengas la sabiduría en tus manos, no la dejes ir, no la dejes que se escape. Átalas, dice, a tu cuello. Grábalas en la tabla de tu corazón. Lee la palabra atentamente. Es por eso, hermanos, que muchos de nosotros no tenemos el beneficio pleno y cabal de la palabra. Porque no cumplimos con la terapia del doctor Santiago. No nos arrepentimos. Y así queremos disfrutar de la bendición de Dios. No se puede. Dice la palabra, desecha toda malicia. Arrepiéntete de tus pecados. No, manera de confesión. Usted no va a tener que venir a decir, hermano, yo fíjese que así es. No, dígale al Señor. Hágalo delante del Señor, humíllese delante del Señor y el Señor lo va a levantar, lo va a exaltar por diferente. Acérquese a la palabra con un corazón abierto. No le tenga recelo a la palabra. Bueno, porque dicen que es un libro peligroso, no, acérquese con confianza. Si hay una fuente de bendición, si hay una fuente de bondad en este mundo, aquí está. Es la palabra de Dios. Yo le digo una cosa, la Biblia le puede hacer cualquier cosa menos un daño. ¿Quiere entender la palabra? Aplíquela. Materialícela. Llévela a la práctica. Entonces usted va a ver, hermanos, que no es un libro de experimentos, es un libro de realidades. Los libros de ciencia son libros de experimentos. A ver qué resulta. Miren, el resultado, hermanos, de los grandes descubrimientos han sido puras chiripas. Aquí le llaman flux, ¿verdad? Flux. ¿Cómo le llaman aquí a lo que se da por suerte? Un chiripazo, algo así, flux, creo que le llaman. Muchos de los grandes inventos de los cuales se ha beneficiado la humanidad han sido
resultado de chiripas. Buscando otra cosa, le resulta otra. Y lo dicen, llevábamos 30 años de investigación en esto. Y nada, le resultó de repente. En la palabra no hay chiripas, hermanos. Quiere realmente ver el resultado. Eficacia la palabra. Póngala por obra. Y otra, cuando lea la palabra, reténgala en su corazón. Póngase de pie en esta hora. El doctor Santiago nos da la ley de las 4 A's. Arrepentimiento, un corazón abierto, un corazón en el cual aplique usted la palabra y un corazón atento. De esa manera, la Biblia, hermano, va a ser una bendición interminable para su vida. Si no, I'm sorry for you, como dice el americano, ¿no? Pero esto es una garantía, esto es una realidad. Millones podemos dar fe de eso. Cierre sus ojos. Yo lo voy a invitar a que pase aquí a este lugar. Todo aquel que quiera, véngase, vamos a orar, vamos a hacer una oración a Dios y decirle, Señor, yo estoy cansado, Señor. ¿De qué? Pues de no ver la mía, Señor, de no ver mi beneficio. Yo quiero, sinceramente, Señor, quiero llenarme de tu presencia. Sinceramente quiero ver tu poder en mi vida. Quiero ver tus milagros. Quiero ver el cambio y la transformación que tú me prometiste en la palabra, verla en mi vida. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos y empecemos a orar. Sujétese a la ley de las 4A. Tenga un corazón arrepentido. Sépase que nuestro pecado nos aparta de Dios, hermanos. Pero el Señor ha decidido acabar con el pecado de tal manera que envió a su Hijo para redimir nuestra alma y darnos perdón, siempre y cuando lo aceptemos a través del arrepentimiento, a través de la fe. Tenga un corazón abierto para recibir, para dejarse enseñar. No venir ante la palabra con soberbia, como aquel caballo en Mustang, como aquel caballo indómito, ¿verdad? Que nadie puede montarlo. Sea manso ante el principio que le ofrece la palabra. Sobre todo apliquemos a nuestra vida la exhortación, la insinuación de la palabra, llevémosla a la práctica. Dice en Mateo capítulo 5, verso 16, dice, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que cuando vean vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿cuándo? Solamente cuando apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Y tengamos un corazón atento, hermanos, de tal manera que nosotros memoricemos cada experiencia que vamos teniendo con el Señor. Vayamos atesorando, hermanos, como coronas que van quedando, como medallas de grandes batallas. Para eso sirven las medallas, para recordar los momentos de lucha. Eleve su corazón al Señor, diga, Señor, aquí está mi vida. Quiero cumplir, Señor. Quiero cumplir con tu voluntad. No quiero ser solamente oidor de tu palabra, quiero ser hacedor de ella. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre. Bendito seas. Mira, Señor, yo pongo en tus manos cada uno de tus hijos. Levante sus manos, hermanos, y dígale al Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho en mí. Gracias porque has empezado en mí, Señor, ese proceso tan hermoso. Empezando con el perdón. Empezando, Señor, con esa manifestación de gracia, dándome el perdón. Dándome, Señor, la oportunidad de enmendar mi vida. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque pude escuchar aquel llamado que me decía, ven. Porque pude escuchar tu tierna voz. Hablándome, Señor, a tener un acercamiento íntimo contigo, Jesús. Gracias, Señor. Súbele, Carlita. Súbele ese himno. Escuchemos esta invitación, hermanos, que el Señor nos hace a través de esta alabanza. Ven, ven, pecador, ven a Él, dice así. Sí, Señor, aleluya. Oh, Cristo.
Padre Santo, en tu palabra. Quizá en el intento de obedecer a Dios, hermanos, podamos cometer errores. Eso es propio de los seres humanos. Pero déjame le digo una cosa, dice su palabra, que nuestra naturaleza es transformada de raíz, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, así dice la palabra. Él y yo ocupamos el mismo lugar en esa cruz. Sí, Señor, glorifícate, Padre, juntamente crucificado con Él. Y ya no vivo yo, dice su palabra, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe, en obediencia a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, Señor, la invitación sigue, ven a Él, ven a Él. ¿Quieres vivir una vida de paz? ¿Quieres vivir una vida de abundante gozo? ¿Quieres vivir una vida tranquila, sabiendo que pasarás la eternidad en su presencia? Ven a Él, ven a Jesús, ven a aquel que te amó y se entregó a sí mismo, derramando su sangre en esa cruz del Calvario, asegurando tu perdón eterno, asegurando tu estancia eterna en la gloria. Ven a Él, ven a Él a través del arrepentimiento, ven a Él a través de un corazón abierto, dice su palabra. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, dice, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero hay que abrir esa puerta del corazón. Hay que ser receptivos a la palabra. Hay que ser francos a la palabra. Sí, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, en aquellos que quieren glorificarte. Señor, confesamos nuestra incapacidad. Por nosotros solos no podemos, Señor, pero queremos hacerlo aplicando tu palabra en nuestra vida. Queremos entenderte, Señor. Queremos comprender tu palabra. Pero para eso, Señor, hemos decidido aplicar tus exhortaciones, hemos decidido aplicar tus instrucciones en nuestra vida. Gracias porque nos has provisto de un manual 100% práctico, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque nos has salvado. Nos has vuelto al camino a casa, Señor, y has hecho de ese camino un camino perfecto, aunque angosto, aunque difícil de transitar, pero seguro, Señor, en su trayectoria. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque en tu palabra nosotros recibimos sabiduría y entendimiento para comprender, Señor, cuál es nuestra situación actual. Para comprender, Señor, y retener lo que hemos experimentado contigo en el pasado. Pero también, Señor, para vivir con la fe, con una esperanza viva, Señor, de que nuestro futuro está en ti, Señor. Has puesto en nosotros fe y convicción, Señor, para mantenernos firmes, cualquiera que sea nuestra situación. Gracias, Señor. Yo te ruego que tú bendigas a la iglesia de grande manera, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Hermano, quiero hacer una oración, así como está, antes de que pase su lugar. Vamos a hacer una oración de intercesión. Si usted conoce a alguien que esté enfermo, yo le voy a pedir que en esa oración que usted va a hacer lo mencione. En esa oración usted lleve a esa persona, sea su hijo, sea un vecino, sea un amigo. Vamos a hacer esta oración. Vamos a pedirle que el Señor obre grandemente. Amén. Vamos a hacer de la intercesión, hermanos, una costumbre en nuestra vida. Amén. Una práctica. Dice la palabra, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Epístola a los Gálatas, capítulo 6, verso 2. ¿Quieren parecerse a Cristo? Hagan lo que Cristo. ¿Queremos parecernos al Señor, a nuestro Salvador? Hagamos lo que Él hizo. Él llevó nuestras cargas, llevemos también las cargas ajenas. Amén. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para rogarte que obres poderosamente, Señor,
a través de las situaciones difíciles, Señor, por las que están pasando nuestros semejantes. Si hay una situación de escasez, yo te ruego que tu mano poderosa y proveedora supla todo lo que les hace falta, Señor. En el nombre de Jesús, yo te conozco, Señor, como un Dios vasto, un Dios todopoderoso, Señor. Un Dios, mi Señor, que es dueño del oro y de la plata, de tal manera que ninguna crisis, Señor, por fuerte que sea una crisis general o una crisis individual, tu palabra, Señor, que creó el mundo, puede proveer todo lo que les hace falta a mis hermanos. En el nombre de Jesús, yo te ruego que tú obres. Señor, si hay algún enfermo entre la congregación, si hay algún enfermo, Señor, entre nuestros familiares, si hay algún enfermo entre nuestros amigos, Señor, nosotros en el nombre de Jesucristo reprendemos toda enfermedad, todo dolor y toda causa, Señor, que lo esté originando. En el nombre de Jesús aplicamos esta palabra, este don, Señor, el cual ha recibido la iglesia, Padre Santo, como una herramienta para obrar poderosamente en el poder de Jesucristo. Hacemos uso, Señor, de este recurso y declaramos sanidad sobre todo cuerpo doliente, sobre todo cuerpo, Señor, enfermo. Lo reprendemos, Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesucristo y declaramos a este cuerpo sano y fortalecido en tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Mira, Señor, si hay alguna lucha espiritual, si hay alguna condición moral, Señor, que entristezca el corazón de mis hermanos, de mis amigos, de mis familiares, y que les impida gozarse libremente en tu presencia. Mi Señor, tu palabra dice que tú viniste a dar libertad a los cautivos, a libertar a los presos, a dar libertad a los oprimidos por el diablo. Y en esta hora, mi Señor, aplicamos palabra de poder, desatando ligaduras, rompiendo cadenas, Señor, por encima de aquellos que se encuentran en esta condición. En el nombre de Jesucristo, Señor, hacemos uso de tu palabra, la misma palabra con la cual tú creaste el mundo, hiciste y formaste todo lo que ahora vemos, Señor. De la nada tú lo formaste. Así, Señor, en ese mismo orden, en ese mismo principio y con esa misma autoridad, Señor, le hablamos a los espíritus inmundos, Señor, que quieren mantener atados, Señor, a nuestros seres queridos. Los reprendemos en tu nombre. Tu palabra dice que nos has dado poder para atar toda fuerza en la tierra y toda fuerza en el cielo. Y nos has dado poder para desatar toda fuerza en la tierra y toda fuerza en el cielo. Así es que atamos, Señor, en el nombre de Jesús, al enemigo, Señor, y atamos, Padre Santo, sus intenciones y desatamos el poder de Dios. Desatamos palabra de vida, desatamos palabra de abundancia, palabra de sanidad, Señor, sobre nuestro ambiente, sobre todas aquellas personas, Señor, con las cuales convivimos y congeniamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo te ruego, Padre Santo, que marquemos la diferencia donde quiera que estemos, siempre glorificando tu nombre, porque a ti es la gloria y la honra por siempre. Si hacemos algo, es para la gloria de tu nombre. Si hacemos algo y cambiamos alguna circunstancia, es en tu nombre, Señor, y bajo el poder de tu autoridad. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Vamos a darle gracias por su palabra siempre. Acuérdese, hermano, quiere disfrutar del beneficio de la palabra. Tome lugar, hermano, siéntense.